Descubrí que mi novio me tomaba fotos mientras dormía, pero no eran simples fotos, no eran recuerdos dulces ni gestos de amor, eran imágenes íntimas, invasivas, capturadas sin mi consentimiento, en los momentos más vulnerables, cuando yo confiaba ciegamente en él, en su cariño, en su presencia junto a mí. Todo comenzó como comienzan muchas historias, con un mensaje. Un chico empezó a seguirme en redes sociales, le daba me gusta a mis fotos, respondía a mis historias con frases simpáticas o emojis encantadores. Al principio no le di importancia, pero un día decidí responderle. Nuestra conversación fluyó con una naturalidad que me desarmó. En poco tiempo, salimos algunas veces y terminamos siendo novios. Tenía una forma de hablar que atrapaba, una voz suave, una risa sincera y unos ojos que parecían comprenderme. Era de esas personas que te hacen sentir segura desde el primer instante. No tardamos en hacer videollamadas diarias, en compartir detalles íntimos de nuestros días, en planear con ansias cada próximo encuentro. Y aunque no vivíamos tan cerca, eso no impidió que nos volviéramos inseparables. Él vivía solo en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad. Me dijo que su familia estaba en otra región, que casi no los veía, solo hablaban por teléfono o videollamada. Una vez hablé con sus padres a través de la pantalla. Parecían correctos, algo distantes, pero cordiales. Supuse que simplemente eran reservados, o aún no estaban seguros de mí. Con mis padres y amigas, en cambio, él era un encanto. Todos lo adoraban. Siempre tenía la palabra perfecta, el gesto justo, sabía exactamente cómo agradar a cada quien. Era atento, generoso, detallista. Yo me sentía afortunada. Pensaba que, por fin, había encontrado a alguien con quien crecer. Por cuestiones de trabajo, no podíamos vernos entre semana, así que los fines de semana eran nuestros. Nos turnábamos para visitarnos, cocinábamos, veíamos películas, dormíamos abrazados. Esos rituales me hacían sentir que todo estaba en su lugar. Él decía ser noctámbulo, y como yo me dormía temprano, era común que se quedara despierto mientras yo descansaba. Nunca lo vi como un problema, hasta que una tarde todo cambió. Recibí una llamada inesperada de un conocido con quien apenas tenía contacto. Dudé en contestar, pero su insistencia me hizo ceder. Me pidió vernos en persona, dijo que era importante y no podía contarlo por teléfono. Acordamos que vendría a mi casa esa misma tarde. Cuando llegó, su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y rabia. Sin rodeos, sacó su celular y me dijo, necesito que veas esto. Lo que vi me dejó paralizada. Eran fotos, muchas. En todas aparecía yo, dormida, en diferentes posiciones, algunas comprometedoras, con ropa desplazada, camisones enrollados, sábanas mal puestas que dejaban mi cuerpo expuesto. Y lo peor, reconocí la habitación. Era la cama de mi novio. Nuestra cama. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Por qué alguien tendría imágenes así de mí? ¿Cuándo fueron tomadas? ¿Por quién? No necesitaba respuestas. Ya lo sabía. No lo había dicho aún, pero lo sabía. Las fotos fueron tomadas mientras yo dormía, por la persona en la que más confiaba, mi pareja. No sabía cuánto tiempo llevaba mirando esas imágenes, pero cada segundo frente a esa pantalla me hacía sentir más desnuda, más invadida, más traicionada. La persona que me las mostraba no necesitó decir mucho. Su rostro hablaba por él. Me explicó que las había encontrado por accidente mientras navegaba en foros de internet. Un usuario anónimo había abierto un hilo compartiendo fotos íntimas de su pareja dormida. Entró por simple curiosidad morbosa, pero se congeló al reconocer mi rostro. Me dijo que no descargó todo, que solo tomó capturas de pantalla para advertirme, y aunque le agradecí por avisarme, el mundo entero se me vino abajo. Sentí vergüenza, asco, miedo. ¿Cuántas personas habrían visto esas imágenes? ¿Había comentarios? ¿Se habían compartido? ¿Era una publicación aislada o parte de algo mayor? Apenas cerró la puerta tras irse, me desplomé en el suelo. Lloré por la traición, por la invasión, por haber confiado ciegamente en alguien que me había convertido en un objeto mientras yo dormía. Me duché desesperadamente, tallándome la piel como si pudiera borrar algo más profundo que cualquier suciedad física, pero no se iba. El asco estaba adentro. Esa noche no dormí, no podía. En mi mente se repetían todas las veces que había estado en su casa, todas las noches en las que creí que él estaba trabajando en el baño o en la computadora. ¿Estaría subiendo esas fotos, seleccionándolas, comentándolas con otros? Pensé en llamarlo, en gritarle, en confrontarlo, pero algo me detuvo. La necesidad de pruebas, de justicia, de no permitirle borrar nada. Así que fingí, me puse una máscara de calma y le escribí como siempre. Le pregunté cómo iba su día, si nos veríamos el fin de semana. Me respondió como si nada, con la misma dulzura de siempre. Le dije que quería pasar todo el fin de semana con él, cocinarle algo especial. Me respondió con un corazón. Todo parecía igual, como si nada estuviera mal, pero por dentro, yo ya era otra. Mientras tanto, contacté a una amiga abogada y le conté todo. Su rostro, primero incrédulo, se tornó grave. Me explicó que era un delito grave, que con pruebas podía denunciarlo. Me aconsejó no enfrentarlo aún, reunir evidencias. Me ayudó a preparar todo. Llegó el sábado. Fui a su casa con postre casero y una sonrisa fingida. Me recibió con los brazos abiertos. Nada en su comportamiento delataba culpa. Cenamos, vimos una película, me besaba la frente como siempre. Pero cuando él fue al baño, actué. Tomé su celular. Tenía clave, pero ya la conocía. Su fecha de nacimiento. Lo desbloqueé con manos temblorosas. Abrí la galería. Muchas fotos estaban ocultas en una carpeta privada, protegida por una app con contraseña adicional. Pero esa app dejaba rastros. Conecté mi laptop al celular usando un cable USB y un software especial que había preparado. Logré extraer parte del contenido.
Había al menos 30 imágenes similares a las que me habían mostrado, algunas peores. Copié todo en una USB, cerré todo como si nada. Me acosté a su lado, él me abrazó mientras dormía. Sentí un escalofrío. Al día siguiente me fui temprano. Le dije que debía ayudar a mi madre. Me acompañó a la puerta, me besó y dijo, te amo. Yo respondí mirándolo a los ojos, yo también. Fue la última vez que lo vi en persona. Esa misma semana presenté la denuncia. Llevé la USB, mi declaración completa, los antecedentes, la conversación con mi amiga abogada. Me citaron varias veces. Tuvimos entrevistas, reuniones con peritos, procedimientos legales que me eran ajenos, fríos, técnicos, pero necesarios. Durante todo ese tiempo él me escribía como si nada. Me decía que me extrañaba, que por qué estaba distante, que si había pasado algo. Nunca respondí. Con el paso de los días, sus mensajes cambiaron de tono, pasaron de la ternura al reclamo. Me dejaba notas de voz, decía que lo estaba haciendo sufrir, que si estaba enojada al menos se lo dijera. Pero yo solo pensaba en cuántas noches me había fotografiado sin que yo supiera, en cuántas veces había apuntado su teléfono hacia mí mientras yo dormía. Cuando fue notificado legalmente, su actitud dio un giro. Lo negó todo. Dijo que eran montajes, que yo estaba loca, que quería arruinarle la vida. Pero los peritos informáticos encontraron rastros claros en su dispositivo, incluso de archivos que él había intentado borrar. Las imágenes habían sido almacenadas ahí. El daño ya estaba hecho. El proceso fue largo y desgastante. Me enfrenté a emociones que no sabía cómo gestionar. Rabia, tristeza, miedo, vergüenza. Pero también surgió una fuerza que no conocía. Comprendí que había que hablar, que muchas mujeres callaban por miedo o por culpa, que si yo callaba, él seguiría haciéndolo. A otras, porque claramente no era la primera vez. Fue procesado. Hubo sentencia. No fue tan dura como yo esperaba, pero al menos hubo justicia. Quedó con antecedentes, tuvo que pagar una multa y se le impusieron medidas restrictivas. Yo no podía borrar lo que me había hecho, pero al menos pude ponerle nombre. Al menos el sistema, por una vez, reconoció lo que él había hecho como violencia. Aún así, el juicio social fue otra batalla. La noticia se filtró, no por los medios, sino por los rumores, los comentarios en redes, los conocidos en común. ¿Es cierto lo que dicen de él?, me preguntaban algunos. ¿De verdad lo denunciaste? Otros. Algunos lo decían con preocupación genuina, otros con morbo, con juicio disfrazado de interés. La palabra víctima empezó a seguirme como una sombra. No porque no lo fuera, sino porque me sentía reducida a eso. Yo era más que eso, mucho más. Lo más cruel fue que algunas personas no me creyeron. Decían que todo era exagerado, que él no parecía capaz de algo así. Siempre fue un chico educado, atento, repetían, como si la cortesía garantizara integridad, como si un monstruo no pudiera tener sonrisa encantadora. Incluso hubo quien insinuó que quizá yo lo hacía por despecho, que dormía ligera de ropa por provocación. Comentarios crueles, innecesarios, pero ahí estaban, como piedras invisibles. Me alejé de muchos, cerré redes sociales, cambié mi rutina, iba del trabajo a casa sin desvíos, evitaba lugares que sabía que él frecuentaba. Aunque legalmente no podía acercarse a mí, eso no evitaba que lo soñara, ni que su sombra apareciera en cada rostro masculino que se cruzaba conmigo. Una noche lo soñé junto a mi cama, cámara en mano, riendo en silencio. Me desperté empapada en sudor. Me tomó semanas volver a dormir sin la luz encendida, pero no estaba sola. Mis padres, aunque al principio en shock, se convirtieron en mi mayor sostén. Mi madre lloró conmigo. Mi padre, que siempre había sido reservado con sus emociones, me abrazó y me dijo con firmeza, no vamos a dejar que esto te destruya. Mi mejor amiga se volvió mi sombra. Me llamaba todos los días, a veces solo para escucharme respirar, para asegurarse de que había comido, para contarme alguna tontería que me hiciera sonreír. En esos días oscuros, su voz era mi salvavidas. Él contrató un abogado caro, famoso por limpiar reputaciones. Intentaron desacreditarme, minimizar los hechos. No hubo difusión masiva, alegaban. Las fotos no eran tan explícitas, no hubo daño real. Mi abogada, firme como una roca, respondió cada argumento con una claridad que me sostuvo cuando yo temblaba. En las audiencias, yo me sentía desnuda, aunque estuviera vestida de pies a cabeza. Me sentía expuesta. Había momentos en los que mi voz se quebraba al declarar, en los que las lágrimas querían traicionarme, pero también había otros en los que me sorprendía escuchándome fuerte, firme, segura, como si una parte nueva de mí hubiera despertado, una que ya no se dejaba intimidar, una que sabía que hablar era el único camino para recuperar la paz. Recuerdo una audiencia en particular. Me mostraron algunas de las imágenes recuperadas, en una sala aparte, solo con peritos y mi abogada. Lloré en silencio mientras las veía. Pero luego levanté la mirada y dije, sí, esa soy yo, esa es mi habitación, esa es mi ropa. Yo no sabía que me estaban fotografiando, no di permiso. Y no se siente como una simple invasión de privacidad, se siente como una traición profunda, como una violación a mi confianza, a mi cuerpo, a mi dignidad. Mis labios temblaban, pero no bajé la vista. Durante un receso, una funcionaria judicial se me acercó. Me tomó la mano y me susurró, gracias por no quedarte callada.
no sabes a cuántas estás representando aquí. Su frase me caló hondo. Hasta ese momento no me había sentido representante de nadie. Solo era una mujer rota, tratando de juntar sus pedazos. Pero entendí que, sin quererlo, mi voz se había vuelto eco de muchas otras que aún no se animaban a hablar. Una noche, mientras releía mi declaración, subrayé una frase que había escrito casi sin pensar. Yo solo quería dormir en paz. Y ahí comprendí que esa era toda la historia. Todo lo que me habían arrebatado. La paz. El derecho a cerrar los ojos sin miedo. El derecho a no ser observada, ni convertida en una imagen, en un archivo. El derecho a ser respetada incluso en la más absoluta vulnerabilidad. Él no fue a la cárcel, pero hubo sentencia. Hubo consecuencias legales, antecedentes, restricciones. Para algunos fue poco. Para mí, fue una forma de cerrar un ciclo, de empezar a reconstruirme, aunque las cicatrices permanecieran. Aunque mi relación con el sueño, con la intimidad, con la confianza, estuviera fracturada. Pero por primera vez sentía que yo tenía el control, que había alzado la voz, que me había elegido a mí. Semanas después de la sentencia, recibí un correo que no esperaba. Era de su madre. Decía que había conseguido mi dirección a través de un contacto en común. Dudé en abrirlo. No sabía qué esperar, pero lo abrí. Decía: sé que no tienes por qué leer esto, pero necesitaba decirte que me siento profundamente avergonzada y decepcionada. No por ti, sino por mi hijo. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Y aunque sé que nada de lo que diga puede reparar lo que él te hizo, quería que supieras que lamento profundamente que hayas vivido eso. Gracias por tener el valor de denunciarlo. Gracias por no callarte. Leí ese mensaje varias veces. Lloré, no porque me hiciera sentir mejor, sino porque me confirmó algo que intuía. Incluso las personas más cercanas a él habían sido engañadas por su fachada. Y que incluso alguien tan íntimo como una madre podía reconocer el daño sin buscar justificarlo. No respondí. Sentí que esa puerta ya estaba cerrada para mí, pero agradecí el gesto en silencio. A veces una disculpa no cura, pero sí alivia. Con el tiempo, empecé a recibir mensajes de otras mujeres. Algunas me habían escuchado hablar en alguna charla, otras habían leído mi testimonio en línea, otras simplemente buscaban a alguien que las creyera, me contaban sus historias. Muchas habían pasado por lo mismo. Algunas lo descubrieron por accidente, otras nunca pudieron comprobarlo, pero lo sospechaban. Algunas aún vivían con sus agresores. Otras se habían ido, pero callaban por miedo, por vergüenza, por culpa. Y entendí que mi historia no podía quedarse en mí. Empecé a colaborar con una organización que ofrecía charlas sobre violencia digital, consentimiento y relaciones sanas. Al principio solo asistía como oyente, pero pronto me invitaron a hablar. Recuerdo una de esas charlas en una escuela secundaria. Al final, alguien del grupo preguntó si alguna de nosotras quería compartir algo. Yo no levanté la mano, pero mi cuerpo se movió solo. Me puse de pie, temblando. Dije: yo también pasé por algo parecido. Y me tomó mucho tiempo dejar de sentir que era mi culpa. Hubo un silencio denso, luego miradas suaves. Una chica se acercó después. Tendría unos 16 años. Me dijo que su ex tenía fotos íntimas suyas, que no sabía si las había compartido, pero que nunca había hablado con nadie de eso. Me pidió ayuda. Yo no era experta, pero le di el número de mi abogada. Le conté lo que yo había aprendido en el proceso, cómo registrar pruebas, cómo proteger su información. No sé qué hizo después, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la sensación de que mi historia no solo dolía, también servía. Y ahí, justo ahí, nació la idea de transformar todo ese dolor en algo más grande. Pensé en escribir un blog. Pero una amiga me propuso algo más directo. ¿Y si grabas un video sin mostrar tu cara? Solo tu voz, como un testimonio. Dudé. Exponerme, aunque fuera solo con mi voz, me aterraba. Pero una noche, frente al micrófono de mi computadora, cerré los ojos y hablé. Grabé una hora de relato sin guión. Solo mi voz quebrada, pausada, honesta. Lo edité mínimamente y lo subí a una plataforma con un nombre anónimo. No buscaba viralidad. Solo quería soltar esa carga. Lo titulé: Dormir no debería dar miedo. Durante los primeros días pasó desapercibido, pero luego, poco a poco, comenzaron a llegar comentarios. Gracias por contar esto. Pensé que era la única. Escucharte me dio fuerzas para salir de algo parecido. Entonces lo entendí. Cuando una mujer rompe el silencio, no solo se libera a sí misma, también libera a muchas otras. Me contactaron para formar parte de una campaña local de concienciación sobre privacidad en redes. Esta vez acepté hacerlo con nombre y apellido. No porque ya no me doliera, sino porque había aprendido a caminar con ese dolor sin dejar que me consumiera. Fui a colegios, universidades, centros comunitarios. Hablé con madres que no sabían lo que sus hijas sufrían, con adolescentes que creían que era normal que su pareja les revisara el móvil, que les pidiera sus contraseñas. Repetía en cada charla: no es amor si no hay respeto, no es cariño si te invade, amar no es vigilar. Con el tiempo empecé a recuperar lo que él me había arrebatado: mi voz, mi seguridad, mi capacidad de confiar. Pero también descubrí algo nuevo: la posibilidad de transformar una experiencia dolorosa en una herramienta. Cambiar las sábanas fue mi primer acto de resistencia. Las que tenía estaban impregnadas de recuerdos que ya no quería revivir. Compré unas blancas, suaves, como símbolo de un nuevo comienzo. Reacomodé mi habitación. Pinté una pared de color cálido. Tiré regalos suyos que solo ocupaban espacio con su sombra. Volví a escribir, pero esta vez por placer. Cociné recetas nuevas. Leí libros de mujeres que habían sobrevivido a infiernos y habían regresado convertidas en luz. Salí sola por primera vez en meses, con miedo, sí, pero también con una determinación tímida. Me senté en un café con un libro. Caminé por el parque con música suave en los oídos. Descubrí el placer de no tener que justificar mis decisiones ante nadie. Por las noches,
Convertí mi ritual de sueño en un acto sagrado. Una vela aromática, una meditación. 3 cosas buenas del día anotadas en una libreta. Pequeños gestos que me anclaban al presente, que me recordaban que podía construir nuevos recuerdos, incluso en el mismo lugar donde otros habían sido destruidos. Lo más difícil fue volver a sentir deseo. No solo sexual, sino romántico, porque después de una traición así, el amor se vuelve un campo minado. Cada gesto amable se analiza, cada palabra dulce se interroga. ¿Será real? ¿Y si me vuelve a pasar? Hasta que conocí a alguien. No lo estaba buscando, no usaba aplicaciones, no salía con nadie. Simplemente sucedió. Era un compañero de trabajo de otro departamento. Coincidimos en un proyecto. Su voz era tranquila, su forma de hablar pausada. Y me hizo reír en un momento tenso, cuando yo ni siquiera sabía que aún podía reírme. Después me envió un correo con un comentario gracioso sobre la reunión que habíamos tenido. Empezamos a intercambiar mensajes profesionales que, poco a poco, se volvieron personales. Cuando me invitó a tomar un café, dudé. Lo pensé demasiado. Tenía miedo, no de él, sino de mí misma. Acepté, pero con una advertencia clara desde el principio. No estoy lista para nada serio. Me miró con serenidad y me dijo, no estoy corriendo, solo caminando contigo. Si tú quieres, caminamos, hablamos, reímos. Hubo días en los que me cerré como una concha. No por él, sino por lo que aún quedaba dentro de mí. Él no presionaba, solo estaba, con calma, con presencia, con respeto. Una tarde le conté, de forma muy general, que venía de una relación difícil, que me había dejado cicatrices. No entré en detalles, no necesitaba. Me miró y dijo, lo que viviste no te hace menos. Solo significa que ahora sabes más claramente lo que mereces. Esa frase se me quedó grabada. No sé si era verdad, pero sonó bien. Y por un instante me ayudó a dejar de sentirme rota. Pasaron semanas antes de que me atreviera a invitarlo a mi casa. Cuando lo hice, le expliqué mis límites, que necesitaba tener el control de ciertas cosas, que no podía dormir si alguien se quedaba despierto a mi lado, que aún tenía pesadillas. Me escuchó sin interrumpir y me dijo, lo entiendo, si algún día quieres, me quedaré a cuidarte, pero no a mirarte, a protegerte, no a invadirte. Lloré, no por él, por mí, porque me estaba dando permiso de volver a empezar, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me ofrecía su compañía sin exigirme nada. Dormir con los ojos abiertos había sido mi estrategia de supervivencia, pero ahora, poco a poco, me estaba permitiendo volver a cerrarlos, con cautela, pero con esperanza. El camino de sanar no es recto. A veces uno cree que está bien, y un olor, una canción, una frase lo arrastra otra vez al abismo. Pero con el tiempo, subes más rápido, porque aprendes que ese abismo ya no es tu hogar. Solo una estación pasajera. Y yo ya no vivo ahí. Hoy vivo en un lugar donde hay luz, donde puedo dormir, no por olvido, sino por paz.